este programa vamos a conocer la historia de Alejandro, María José y Manuel Antonio, tres jóvenes de nuestro pueblo que nos van a contar cómo ha sido su trayectoria tras la educación secundaria obligatoria. Tres jóvenes, antiguos alumnos del IES Atalaya, con los que hablaremos de los distintos itinerarios formativos y de emprendimiento. Estamos con Alex Serrano, estudiante de fisioterapia, que nos va a contar su experiencia desde que salió de la educación secundaria obligatoria. Muy buenas, Alex. Buenas, día. Bueno, cuéntanos a día de hoy a qué te dedicas. Pues hoy, a día de hoy sigo formándome, como tú bien has dicho, sigo en el grado de fisioterapia, me queda un año ya y ahí seguimos. Vamos a remontarnos, si quieres, unos años atrás, desde que acabaste esa educación secundaria obligatoria. ¿Cómo recuerdas tu experiencia en la ESO? Pues si te digo la verdad, yo creo que yo siempre he sido un niño que no ha tenido una devoción muy grande por estudiar, no sé, yo desde que era chico siempre decía a mi madre que hasta dónde tenía que llegar porque no era yo muy estudiante. Pero en realidad, gracias a ellos, pues acabé proponiéndome sacarme la educación secundaria obligatoria y finalmente he ido avanzando. Lo recuerdo como una etapa dura, la verdad, porque es un salto en lo académico, es un saltito, el primer salto que nos encontramos con los idiomas, que ahora a día de hoy sí es verdad que en los colegios ya son bilingües y demás, pero antes pues era ahí en esa etapa donde principalmente nos encontrábamos con idiomas como el inglés, francés, y una etapa durilla, la verdad, pero luego la va superando y sin mayor problema. Los profesores normal, como cualquier profesor, hay de todo, siempre hay profesores que se implican más, que se implican menos, y los compañeros pues igual, esta etapa es como las anteriores. Tienen los mismos compañeros, más o menos, algunos han repetido más que en etapas anteriores, pero más o menos muy similar. Y cuando llegó ese último año, cuarto de ESO, ¿tenías claro qué querías hacer o seguías con esos pensamientos de...? Pues si te digo la verdad, a día de hoy todavía no tengo claro lo que quiero ser, por ejemplo, a qué me quiero dedicar realmente en un futuro. Sí que es verdad que desde chico a mí me salió a interesarme por la rama de la fisioterapia y no sé por qué, la verdad, pero acabé interesándome y a día de hoy, pues como te he dicho, estoy estudiando este grado. No sé el día de mañana si me implicaré en alguna rama de la fisioterapia, si algún otro proyecto que hay por ahí, pero a ver. Ya veremos. Y bueno, y cuando saliste de la ESO, al final, ¿qué decidiste hacer? Pues cuando salí de la ESO, como te he dicho, la superé bien, la superé año tras año y decidí aventurarme en el proyecto del bachillerato y ya está, intentar acceder, como te he dicho, a fisioterapia, que es lo de que desde un primer momento me llamó la atención y luego tuve que recurrir por cómo está el sistema educativo a tirar de un ciclo de grado superior y finalmente acceder a lo que es la carrera. No, pues si quieres vamos a hablar tanto de bachillerato como de ese grado superior. Como quieras. ¿Cómo fue tu experiencia en bachillerato? Pues bachillerato sí que es verdad que ya es un gran salto, como así decirlo, porque en lo académico yo creo que es como una etapa en la que se te prepara como en una academia para opositores, porque esos 2 años se dedican exclusivamente, estamos hartos de escuchar la palabra selectividad, ahora otro nombre, pero sigue siendo la selectividad. Y sí que se centran mucho en selectividad, yo creo que es
unos años duritos, pero que también con dedicación y esfuerzo se suelen sacar para adelante. Y ya cuando hiciste esa prueba de la selectividad, ¿cómo fue la experiencia? Porque como dices, se mete mucho ese miedo de que es una prueba muy dura. ¿Cómo fue tu experiencia propia? Te puedo decir que puede ser dura si me lo llegas a preguntar a lo mejor en esa época cuando salí de la selectividad. Pero si me lo preguntas ahora, pues lo mismo no. Te digo que sí porque en esa época, porque es la primera vez que tú te expones en una semana prácticamente o 2 o 3 días a varios exámenes al día y cada examen de una materia distinta, totalmente distinta, varias temáticas, pero es bueno para coger un hábito de estudio también que nos sirve para épocas posteriores. Y te digo que no porque, como te digo, a día de hoy en la carrera, tras varios cuatrimestres superados, no sé cómo serán a lo mejor otras carreras, otros grados, pero en el mío no hay exámenes parciales como en otras. Entonces cursamos durante los 4 meses temario y al final, en una semana, semana y media, se nos acumulan todos los exámenes. Entonces es un poquito a lo mejor superior a lo que es la selectividad, se presentan 50 temas de anatomía, 40, 50 también de fisiología, entonces ya queda como en un segundo plano lo que es la selectividad, o se te olvida un poco, por así decirlo. ¿Y por qué aconsejaría estudiar bachillerato? Pues estudiar bachillerato, pues como te digo, yo pienso que es una etapa en la que tú realmente coges un hábito de estudio, en lo académico coges un hábito de estudio, te sirve bastante porque a día de hoy esas personas que a lo mejor no continúan o además luego se pueden dar cuenta de que deberían haber seguido un poquito. Y yo creo que mayormente por el hábito de estudio y por tener siempre algo más que el resto de personas que se quedan ahí. Siempre es importante destacar un poquito porque a día de hoy, como no destaques, te quedas atrás. Bueno, y ahora vamos a hablar de tu experiencia en ese grado superior. Cuéntanos cuál fue el grado superior que hiciste y por qué finalmente optaste por grado. Pues principalmente el grado que yo cogí es técnico superior en procesos y calidad en la industria alimentaria. Ya va el nombre, simplemente no tiene nada que ver con la fisioterapia, pero también, como te digo, haciendo un poquito de crítica a lo que es el sistema educativo, porque yo realmente mi intención no era realizar ese grado superior. Simplemente lo utilicé al principio como un poco de trampolín, porque la nota del grado de fisioterapia está muy alta. Entonces yo me presenté a la selectividad y con la nota de selectividad yo tenía un 10 o así y la nota de selectividad estaba de fisioterapia, de corte estaba en un 12 más o menos. Entonces tenía que recurrir a algo que me subiese esa media para acceder realmente al grado de fisioterapia. Entonces cursé, como te digo, no tenía intención, yo me puse en lista y me cogieron, pero siempre con los meses posteriores de las últimas listas extraordinarias. Entonces yo estaba un poco como en stand-by diciendo, entro en carrera, no entro, estoy aquí, pero, ¿sabes? No sé. Y lo recuerdo como eso, al principio un poco reacio, porque yo no era lo que quería, principalmente, pero finalmente pues es verdad que ya está, dices, mira, lo tengo que hacer, otra cosa más con la que voy a contar el día de mañana, te das cuenta de que tienen gran importancia los grados a día de hoy y ya está, otra experiencia con la que cuentas y la recuerdo bastante bien, la verdad. ¿Cómo fue esa experiencia? Se dice que los grados son como muy prácticos en comparación a, por ejemplo, la carrera. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste tú? Pues te digo, en el grado al menos que yo estudié, es verdad que son prácticos, pero si me lo comparas a lo mejor con un bachillerato, pero por ejemplo en una carrera no. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas son etapas en las que nos están preparando ya para centrarnos en un futuro laboral. Claro, en un futuro laboral, en una profesión en sí. Entonces,
yo creo que está equilibrado, que es 50% práctica, 50% teoría y demás, que no es todo, no sé cómo serán otros grados, a lo mejor otras carreras y demás tienen menos práctica por ejemplo, el grado de fisioterapia que yo estoy cursando, pero yo creo que más o menos está muy bien equilibrado, la verdad. O sea, ¿crees que la formación que ya te da un grado, sea medio o superior, ya estás preparado para salir al mercado laboral? Yo creo que con eso también hay que tener mucho cuidado porque, a ver, claro que te sirve. Últimamente estamos viendo que se está ofertando mucho empleo a raíz de lo que es los grados superiores, los ciclos. Pero siempre yo creo que deberíamos regirnos a nuestras competencias. No, por ejemplo, una persona que estudie un grado de, no sé, de protésico dental, por así decírtelo, luego no puede coger competencias de lo que es un dentista, ¿sabes? Entonces yo creo que el grado te da suficientemente los conocimientos que realmente se adquieren para una profesión, pero siempre acogiéndote a tu profesión, no cogiendo competencias de otros profesionales que sí se han formado realmente para ello. ¿Y crees que hay que tener en cuenta las salidas profesionales que tiene un grado, una carrera, a la hora de querer cursarlo o simplemente estudiar algo que te guste a pesar de que después sea más complicado tal vez acceder al mercado laboral? Bajo mi punto de vista, lo primero que tienes que tener claro es cuál es tu objetivo, fijarte en unos objetivos y a partir de ahí ya ver si tú te conviene más a lo mejor estudiar una carrera, estudiar un grado. Puede ser que tú estudies algo que tú crees que te gusta y luego no te gusta. Entonces, principalmente es decir qué quiero ser el día de mañana y a qué me quiero dedicar, porque es muy feo dedicarte a algo que realmente no te guste y que estés por pura obligación. Pero yo creo que sí, que teniendo claros los objetivos y ya vas desglosando. Yo, por ejemplo, estoy en el grado de fisioterapia, como ya sabes, pero ahora la fisioterapia pues se divide en ramas, está la fisioterapia neurológica, deportiva. Yo hasta que no esté en los hospitales, vea por aquí y por allí, me gusta más cardio, me gusta más respiratorio, no sé, que me gusta más, por ejemplo, cuando vea eso, no dedicarme en sí a la fisioterapia, a tratar pacientes, sino profesor, hay varias salidas, pero claro, yo creo que primero tienes que ir viendo un poco y primero focalizarte en lo que realmente te gusta y luego ya vas viendo las ramas que hay y las que más te atraen. Y Alex, ¿qué consejo daría a una persona, a un joven que está en ese último año de la educación secundaria obligatoria y tal vez no sabe por qué itinerario educativo decantarse? Pues principalmente que aproveche a los profesionales que nos rodean, porque es verdad que tenemos alrededor nuestra en los colegios, en los institutos, tenemos profesionales como los orientadores que están ahí para que nosotros les pidamos ayuda, para darnos ayuda. Pero realmente tenemos una visión muy diferente de lo que realmente nos pueden dar. Y yo creo que lo primero deberíamos de focalizarnos en ellos, en que nos ayuden y a partir de ahí ir orientando nuestro futuro, por así decirlo. Y estudiar, siempre estudiar algo porque luego te arrepientes y nunca es tarde para el estudio, pero sí, no cuesta el mismo trabajo. Y a los que están estudiando y siguen estudiando, que siempre se actualicen porque día a día vamos evolucionando en todos los aspectos y hay que actualizarse, si no te quedas atrás también, como si no tuviese estudio. Bueno, vale, y para terminar, ¿darías algún consejo a una persona que al final se decante por bachillerato, otra que finalmente se decante por grado medio? Realmente lo que he dicho, siempre que sea lo que sea, que vea los objetivos que tiene, que coja bien lo que quiere y siempre que estudie, se actualice y para adelante, con lo que se decida, que todo se puede y unos caminos más duros, otros un poquito menos
y siempre con constancia, dedicación y siendo algo que te guste, seguro que el camino se hace un poquito más llevadero. Pues muchas gracias por esos consejos. Gracias a ti. Gracias por todo lo que nos has contado también, que seguro que a los niños y niñas de la ESO le va a servir tu testimonio. Muchas gracias. Vamos a conocer el testimonio de María José Páez Polinario, antigua alumna del Instituto de Educación Secundaria Atalaya. María José, muy buena. Muy buena, María. Bueno, a día de hoy, ¿a qué te dedicas? Pues a día de hoy estoy intentando abrirme camino en lo que es el mundillo de la estética, más concretamente en las manicuras, pestañas y demás, y aparte como técnico de eliminación de tatuajes. Vamos a hablar más adelante de a lo que te dedicas en estos momentos, pero me gustaría que nos remontáramos a esos años de educación secundaria obligatoria. ¿Cómo fue tu experiencia en la ESO? Pues la verdad es que yo lo recuerdo una experiencia muy buena. Yo me lo pasé bien, la verdad que me lo pasé muy bien en esos 4 años que estuve en el instituto. Me gustaban los compañeros que tenía, estaba contenta con los profesores y aparte las asignaturas, había asignaturas que se me daban mejor y asignaturas que se me daban peor, obviamente, pero lo recuerdo bien, me gustó. Y una vez que concluye esa educación secundaria obligatoria, bueno, cuando estás en el último año, ¿tenías claro qué querías hacer o estabas con las dudas de hago ciclo, hago bachillerato? ¿Cómo estabas en ese último año? Yo tenía claro que iba a hacer bachillerato, porque mi idea era hacer... o sea, yo tenía claro que matemáticas no quería, tampoco quería ni salud, ni ciencias, ni nada de eso, así que mi opción era humanidades. Yo tenía claro que quería hacer bachillerato de humanidades para luego meterme en la carrera de traducción e interpretación. Luego se cambiaron las cosas, pero mi idea inicial, por así decirlo, era esa, estudiar traducción e interpretación. Y eliges humanidades en bachillerato. ¿Y cómo fue la experiencia en esos 2 años de bachillerato en Estepa, en el Aguilaricano, ¿no? Sí, pues muy bueno también, yo lo recuerdo muy bien. Sí que fue más agridulce, por así decirlo, porque yo recuerdo momentos muy buenos, había asignaturas que se me daban muy bien, que estaba muy contenta con los profesores, y había asignaturas había trimestres que se me atravesaban muchísimo, se me resultaban muy difíciles. Y yo recuerdo hasta de estar en mi casa estudiando y llorar y todo del agobio que tenía, no sé, del ver de no poder sacármelo. Pero al final, pues, con esfuerzo y con constancia sale. ¿Qué ventajas crees que tiene estudiar bachillerato? Yo creo que bachillerato te da una serie de competencias a la hora de elegir una carrera más específica, como puede ser una ingeniería o algo relacionado con salud, porque, por ejemplo, en los ciclos no se da una matemática tan específica para una ingeniería. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que si tienes claro que quieres hacer algo de ingeniería o salud o también en el caso de la historia o la historia del arte, yo creo que bachillerato te va a ayudar más, te va a dar más herramientas a la hora de seguir con esa carrera. ¿Y cuál es la dinámica de las clases en bachillerato? ¿Dista mucho de la dinámica de las clases de la ESO? No, yo creo que no. Vaya, yo no noté mucho cambio. La verdad que no. Lo que sí que en bachillerato, algo que se repite constantemente a lo largo de toda la etapa de bachillerato, es la palabra selectividad. ¿Cómo recuerdas tu experiencia en esta prueba? Pues
para mí no me resultó tan complicado como lo pintan, pero sí que es verdad que me parece muy bien que se hable tanto de selectividad y que te preparen, sobre todo en segundo de bachillerato, que desde el minuto 1 que entras a clase es esto entra en selectividad, esto es en selectividad, ¿sabes? Entonces, me parece bien que lo hagan así y que acostumbren también a los alumnos a tener exámenes en el mismo, por ejemplo, en un día tener 2 o 3 exámenes, porque va a llegar selectividad y te van a plantar en un día 3 exámenes de 1 hora y media o 2 horas cada uno. Entonces me parece bien que le den esa importancia, pero que luego no es para tanto, que luego es un examen normal. Si es verdad que tiene la dificultad de que entra en un examen, te puede entrar todo lo que te estudias en un año, pero luego no es para tanto. No, María José, y acaba bachillerato, supera esa prueba de la selectividad, ¿y qué haces? Pues, como ya te he dicho antes, mi opción, o sea, mi idea era estudiar traducción e interpretación. Pero luego cuando entré en bachillerato, en segundo de bachillerato descubrí lo que era la historia del arte y me gustó muchísimo. Y yo siempre tenía la espinita esa ahí desde pequeña de la arqueología, me gustaba mucho también. Pero claro, no había carrera de arqueología como tal. Estaba, creo que desde historia o desde historia del arte, hacía ya como un máster o algo así, ya específico de arqueología. Entonces, dio la casualidad de que, bueno, yo repetí segundo de bachillerato y justo en el año que yo terminé mi segundo de bachillerato, sacaron la carrera de arqueología. Entonces me vino como niño de dedo. En Sevilla y en Granada creo que también estaba. Entonces, pues eso, yo hice mi selectividad y cambié totalmente de traducción a arqueología. ¿Y qué tal tu experiencia en el grado universitario? Bueno, pues la verdad es que no era lo que yo esperaba. Me decepcionó un poco, la verdad. Porque, no sé, a ver, para mí me resultaba difícil porque, claro, es mucha historia. La arqueología, el primer año era todo historia y alguna asignatura de filosofía, geografía, pero era todo historia de. Entonces, claro, a mí la historia me gustaba mucho, pero no se me daba bien, porque yo no tengo memoria como para, claro, estudiar historia, para mí es todo estudiar la memoria. Entonces no. Aparte de las clases, yo salía de algunas clases muy contenta porque, no sé, yo salía de allí diciendo, ostras, pues, he aprendido hoy, ¿no? He aprendido algo nuevo, me gusta la clase, pero había otras clases, otras asignaturas, que yo salía de la clase igual que como había entrado. Yo no notaba eso de, hoy he salido de clase aprendiendo algo nuevo. No, entonces no sé, había asignaturas que sí y asignaturas que no. Aparte, la dinámica de la clase tampoco me gustaba mucho. Entonces, al final tu decisión fue dejar la carrera de arqueología y cambiar totalmente también de rumbo. Sí, totalmente. Cuéntanos qué fue lo que hiciste después. Pues bueno, viendo que el tema de la carrera no era lo mío, decidí tirar por otra rama totalmente diferente, pero que también me gustaba mucho. Bueno, tenía 2 ideas en mente. Yo tenía educación infantil por un lado y luego el tema de maquillaje y caracterización por otro. Pero bueno, hablando con mis padres y eso, pues me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas en educación infantil? Porque a mí siempre, la verdad que siempre me han gustado, desde pequeña me han gustado mucho los niños. Entonces dije, venga, vale. Pero yo tenía claro qué carrera no iba a hacer, porque no me había gustado la experiencia de estudiar arqueología como carrera. Entonces dije, bueno, pues me saco un ciclo superior, ciclo formativo. Y eso fue lo que hice y me fui a Málaga. ¿Cambiaste también de ciudad? Sí, también.
Me gustaría aprovechar este momento porque eres ejemplo de que no una vez que te metas en una carrera ya debes hacerla sí o sí por haber tomado esa decisión. Yo creo que una decisión hoy, si mañana ves que la has tomado mal, puedes cambiarla y no hacer los 4 años por ya obligación, ¿no? Claro. No sé, podrías hablarnos también un poco de eso, ¿no? Porque tal vez una persona que se encuentre ahora en el último año de la ESO y a lo mejor decida, por poner el ejemplo, estudiar bachillerato y después se dé cuenta de que quiere estudiar mejor grado, es totalmente posible. Sí. Y que no debe... No debe... Sobre todo que no debe agobiarse por el tema de tengo que hacerlo todo en el año que me toca. Porque también a veces nos agobiamos mucho por eso, ¿no? Porque, joder, es que, por ejemplo, ahora, ¿no? Joder, es que tengo 25 años y es que todavía no he acabado la carrera. O es que tengo 26 años y es que mis amigos ya están trabajando y yo todavía estoy estudiando. Tranquilidad, porque todo llega en su momento y es que yo creo que cuanto más te agobies con ese tema, te va a pasar peor, obviamente. Entonces no pasa nada por decidir para hago bachillerato y me doy cuenta de que no me gusta bachillerato o que no quiero seguir aquí y yo qué sé, me doy cuenta de que pues es que a mí, no sé, la historia no me gusta, prefiero hacer fotografía o música o algo específico más de educación, pues que no hay problema por decir, bueno, pues es una cosa y hago otra. Es mejor hacerlo así que estar, por ejemplo, 4 años en una carrera que no van a ser 4, porque si te cuesta trabajo vas a estar, a lo mejor en vez de 4, el doble, no tampoco tanto, pero vas a estar más tiempo, entonces vas a tener la sensación de que has perdido más años de tu vida. María José, y hablando del grado superior que hiciste de educación, ¿cómo era la dinámica de las clases? Pues la verdad es que era muy parecida a lo que es la ESO bachillerato. No tiene nada que ver con la carrera, al menos en mi caso. Yo la recuerdo, yo sí que salía, en las clases de educación infantil, sí que salía contenta de clase, diciendo he aprendido algo, lo que estoy dando me interesa realmente. Y aparte di con unos profesores buenísimos y con unos compañeros buenísimos y la verdad que eso te facilita también mucho a la hora de estudiar, sobre todo cuando estás fuera. El tener un apoyo ahí, pues la verdad que se hace mucho más fácil. Pero sí, las clases son muy parecidas. Una de las ideas que se tiene de los grados es que son muy prácticos. ¿Es así o crees que depende de la rama o del grado en sí? Yo creo que todos son prácticos. Bueno, algunos más que otros, evidentemente, pero yo creo que todos son prácticos. Porque todos, o sea, en el segundo año tienes 2 meses y medio, 3, creo que son de práctica en una empresa. Entonces, claro, tú estás como si fueses un trabajador de allí de la empresa más durante 3 meses. Entonces, son muy prácticos. Aparte, por ejemplo, en mi caso, en educación infantil hacíamos también prácticas en clase, con muñecos. Pues, no sé, nos poníamos a cambiarle los pañales, a bañarlos, a cómo se le da el biberón, en caso de primeros auxilios también. Muchos juegos, muchas dinámicas, entonces yo creo que son muy prácticos y te sirven mucho a la hora de luego lanzarte en lo que es el mundo laboral, te abre mucho. ¿Crees que una persona que estudie ciclo medio, ciclo superior, está completamente preparado para lanzarse al mercado laboral? Yo creo que sí, porque aparte de las asignaturas específicas que tiene el grado, también tiene otras asignaturas también más relacionadas con, por ejemplo, en mi grado, nosotros teníamos asignaturas
pues no sé, psicología, tocamos un poco de psicología infantil, juegos, expresión, música, y luego aparte también teníamos asignaturas de algo más de economía, ¿no? De cómo montar tu propia escuela infantil en caso de que quisieras montar tu escuela infantil, o el tema de nómina, de renta. Entonces lo ves un poco, y eso por ejemplo en una carrera de normal no se ve. María José, bueno, y una vez acabaste este grado superior de educación, de nuevo tu vida da otro giro, ¿no? Y decides enfocarte en la estética. Sí. Cuéntanos, a día de hoy, ya nos adelantabas un poco al principio, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues ahora mismo, bueno, a ver, todo esto de la estética vino porque, bueno, como te he dicho antes, otra de mis opciones eran o la educación infantil o el maquillaje, caracterización y demás. Entonces, después de intentar introducirme en el mundo laboral como educadora y que no he tenido suerte, entonces, claro, tuve que buscar otra alternativa. Y fue todo por mi pareja, que fue él es tatuador en un estudio. Entonces, fue él mismo que me dijo, oye, ¿y por qué no haces esto y te vienes con nosotros? Y entonces podemos dar un servicio más allí en el estudio. Y bueno, la idea era la eliminación de tatuajes. Entonces estuve contactando con empresas que se dedican a vender aparatología de estética y demás. Y entonces hicimos la inversión esta de enlaces, y ellos mismos, los de la propia empresa, son los que te dan el curso de técnico de eliminación de tatuajes, para que puedas ejercer como pues, de técnico. Claro, quería preguntarte también por esto, porque aparte de bachillerato, grado superior o emprender directamente, está esa otra formación que se sale de esos dos itinerarios, ¿no? Y es esa formación no reglada, pero igual de válida, como es este ejemplo. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena, la verdad que porque claro, como es algo que hace específico, como en mi caso, que fue pues, el curso este de eliminación de tatuajes, el curso de manicura, curso de lifting de pestañas, extensión de pestañas, son cosas muy específicas que claro, realmente lo haces porque te gustan. Entonces no vas a tener problema ninguno a la hora de formarte en eso, de aprender, ¿no? ¿Qué oferta hay en nuestra comarca, en nuestros pueblos así más cercanos, de esa formación no reglada? Muchísimas, la verdad que o sea, hay muchas academias privadas, tanto de estética como de, no sé, de música, por ejemplo. Mi hermano, por ejemplo, los estudios que tiene de música los hizo en una academia privada en Málaga. Entonces, igualmente tiene sus títulos de producción y tal, y yo pues igual hice mi curso en una academia de Lucena. Entonces, asistes a la clase, es muy práctica también, porque claro, te enseñan lo que es la teoría, pero también la práctica. Y hombre, no es lo mismo, no es tan completo como puede ser un ciclo de estética, pero a la hora de trabajar pues te desenvuelves bien y te sirve. Además que otra cosa que me gusta también de esto es que son muy cercanos, porque si tú a lo mejor tienes alguna duda de algo, pregunta a estos profesores y te responden. Entonces, por esa parte también lo veo muy bien. Bueno, y después de esa formación, tanto en la eliminación de tatuajes como en manicura, como nos has contado, y otros tratamientos estéticos, decides emprender y ofrecer esos servicios a
todo aquel que quiera cogerlo. ¿Cómo ha sido y cómo está siendo tu experiencia en el emprendimiento? Hombre, pues la verdad es que complicado. Es difícil hacerse un hueco, y más cuando hay ya mucha gente que se dedica a eso. Entonces es difícil, es complicado encontrar hueco porque, claro, eres nueva y la gente como que sí, que hay gente que viene, ¿no?, que acude a ti y tal, pero claro, hay mucha gente que ya tiene su esteticien y van a ello y es lo normal, ¿no? Pero entonces, claro, es complicado, pero bueno, poco a poco, porque en verdad el emprender no es fácil, nunca, porque a no ser que sea algo muy novedoso, que no haya en ningún sitio, que solo tengas tú, en ese caso, pues sí, todos van a ir a ti, pero en el caso mío, por ejemplo, que hay muchas estéticas, pues es un poco complicado. Los primeros pasos supongo que serán complicados. Sí. Y es importante la constancia, ¿no? ¿Qué crees tú que hay que hacer para ir cada vez consiguiendo ese público y esa estabilidad que buscas? Pues yo creo que el seguir aprendiendo siempre, el ofrecer más servicios, también no sé, el preocuparte, ¿no?, por tus clientes, por ver cómo les va ese tratamiento, cómo están, ¿no? Y no desesperarte, sobre todo porque es complicado. Yo la verdad que he tenido la suerte de tener esa opción también de estar con ellos allí en el estudio, que me ayuda, la verdad, pero aún así es difícil. María José, ¿daría algún consejo a los jóvenes que están ahora en ese último año de la ESO, a las puertas de elegir una opción u otra y no saben aún por qué decantarse? Pues yo daría consejo a los niños y a los padres, porque muchas veces son los propios padres los que agobian más al niño con el tema de qué vas a hacer, no lo tienes claro todavía, o tal. Mi consejo es que dejen al niño pensar sus cosas, porque también hay casos de que, bueno, el niño dice, es que no sé qué hacer. Entonces, lo más rápido siempre es administración. Y a lo mejor al niño eso no le gusta. Pero entonces, eso, que lo piensen bien y sobre todo que no se agobien, y que a lo mejor que si no tienen claro qué hacer, pues que hagan a lo mejor bachillerato, que hagan el primer año de bachillerato. A lo mejor en ese mismo año de bachillerato se le enciende la chispa y dice, pues me gusta esto. Y si te tienes que cambiar a un grado, te cambias. Que no por empezar el bachillerato tienes que acabar el bachillerato. Y no por empezar una carrera tienes que acabar una carrera. Y no por empezar un módulo tienes que acabar el módulo. Entonces, que no se agobien, que no se agobien, que prueben cosas. Y que si no acaban en su año, que no se preocupen, que es mejor, como ya he dicho antes, que hacer lo que te gusta y acabarlo cuando tienes que acabarlo, y ya está, que no se agobien, sobre todo eso. Y eso, que si tienen que repetir un año o tienen que pasar de un año de bachillerato a que no pasa nada. Por ejemplo, mi hermano, él tenía claro que quería estudiar música, y él lo que hizo fue estar un año en Málaga, y luego cuando volvió de Málaga se metió en bachillerato. Entonces es como que cambió, ¿no?, un poco, y no pasa nada. Él tiene su curso de música y tiene su bachillerato, entonces que no pasa nada por no ir en tu año. María José, pues muchas gracias por ese consejo, que seguro que ayuda mucho a los jóvenes que están ahora mismo en ese último año y estarán tal vez nerviosos por
por no saber qué hacer o por qué rama elegir. Y muchas gracias también por contarnos toda tu experiencia. Muchas gracias a ti, María, por contar conmigo. Gracias. Gracias. Bueno, y otro de los testimonios que vamos a conocer es el de Manuel Antonio Pozo Pineda, antiguo alumno del Instituto IES Atalaya y ingeniero agrónomo. Muy buenas, Manuel Antonio. Buenas, María. Bueno, a día de hoy, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, en primer lugar quería agradeceros la oportunidad de poder transmitir a nuestros jóvenes y gracias también al proyecto de Juventivo y al Ayuntamiento de Casariche por permitirnos el lujo de poderle transmitir a nuestros jóvenes nuestra experiencia que tuvimos en el colegio y en el bachillerato. A día de hoy yo me dedico sobre todo principalmente a asesorar fincas, llevamos cuadernos de campo y lo hacemos en un gran ámbito comarcal. Principalmente llevamos cultivos de hortalizas, llevamos cultivos de olivar, llevamos cultivos de almendro, cereales y lo vamos haciendo con mucha ilusión y con mucha ganas. Además, en esta comarca pues la agricultura es un sector muy importante, así que hacéis una labor muy necesaria en la comarca. La verdad es que la comarca depende bastante de la agricultura y sobre todo los magníficos agricultores que tenemos que se adaptan muy bien a los requerimientos y al mercado. Nosotros estamos orgullosos de aportar tanto al sector y es así el crecimiento como lo va demostrando. Bueno, Manuel Antonio, si quieres nos remontamos un poco varios años atrás a recordar tu experiencia, tu etapa en la educación secundaria obligatoria. ¿Cómo la recuerdas, esos años? ¿Cómo fueron? La verdad es que en mi etapa como alumno del IES Atalaya no era tan brillante a lo largo de mi vida, pero yo me quedaba siempre con las aportaciones que me hacían las personas, con lo que aprendía de los profesores, con los valores. Y realmente no tuve la oportunidad de desarrollar bien mis conocimientos y así las notas lo demostraban porque no era consciente de la importancia que tenía el estudio en ese momento. El tiempo en sí demuestra que es muy importante siempre que los alumnos dediquen mucho tiempo al estudio y que puedan aprender todo lo que puedan. Una vez estabas en ese último año de la ESO, ¿tenías claro qué querías hacer? ¿Si seguir estudiando? ¿Si dejarlo? ¿Cómo fue ese último año de la ESO? No lo tenía tan claro, pero sí tenía claro que tenía que coger algo que tuviera mucha salida, para así poder adaptarme mejor al mercado laboral. Entonces, tenía que coger algo que tuviera una gran amplitud, por ejemplo, una ingeniería, por ejemplo, algunas empresariales, y así poder adaptarme con mayor facilidad a cualquier parte del mercado laboral. Eso es lo que más claro tenía y consciente de eso es por el motivo por el que metí en el bachillerato tecnológico, en el IES Sostipo, en Estepa. ¿Crees que es importante tener en cuenta las salidas profesionales que tiene una carrera, un grado a la hora de cursarlo? Yo creo que eso es imprescindible y creo que los asesores que tenemos en el colegio, en el IES Atalaya, es imprescindible consultar con ellos. Son profesionales que saben perfectamente cómo te pueden guiar. Probablemente yo pequé de no visitar mucho sus despachos y animo a todos los compañeros que lo hagan, porque es una oportunidad tremenda para adaptarte mejor a las circunstancias y para que cuando tengas y para que realmente tú conozcas tus necesidades y qué es lo que te hace feliz. De pequeños siempre vemos, por ejemplo, que todos quieren ser maestros. ¿Maestro por qué? Porque es lo primero que ven, pero realmente eso es lo que te gusta. Ve a un asesor académico que él mismo te puede aconsejar y él mismo te puede hacer ver realmente lo que te puede gustar. No, acabaste tu etapa en la ESO y ¿qué fue lo que finalmente hiciste? Ese bachillerato, ¿no? Hice bachillerato tecnológico. La verdad que mi etapa en el bachillerato tecnológico tampoco era brillante, pero seguí aprendiendo mucho. Mis padres hicieron una aportación en mí grandísima. Ellos insistían muchísimo en que yo tenía que estudiar y hoy día le doy las gracias a ellos. Sin su labor hubiese sido imposible que yo hubiese seguido adelante, pero no solo por la labor económica que ellos hacían para que yo estudiara física, para que estudiara matemáticas, sino su apoyo moral. No somos conscientes del calor que te da un padre a la hora de hacer un examen. El 50% de la nota probablemente sea motivo de ello y luego tendremos que agradecerlo eternamente. ¿Qué tal tu experiencia en bachillerato?
Mi experiencia en bachillerato no fue del todo como a mí me gustaría, pero sí que fue un punto de inflexión, donde yo dije, mi mente tiene que cambiar. Tengo que de alguna forma comenzar a pensar cómo trasladar todos los conocimientos a la práctica, a la empresa, a cómo llevar esto a cabo. Claro, es muy difícil llevar esto a la práctica cuando estudias matemáticas. Entonces, por eso yo siempre veía como que yo tengo que estudiar algo que después para mí sea muy fácil emprender. Por eso era uno de los motivos el que yo quería estudiar empresariales, quería estudiar alguna ingeniería, y a pesar de ello a mí nunca me desmotivó no brillar en bachillerato. Al revés, yo era consciente de que yo, por ejemplo, tenía que ir a trabajar todos los fines de semana y no tenía el tiempo que podía tener otro compañero. Pero en bachillerato también me sirvió a mí para ver que había personas en mi clase que eran unos cracks, que aprendían muchísimo, que sabían mucho. Y yo digo, me gustaría ser como ellos. Entonces, ese punto de inflexión, esos valores que yo aprendí, fue lo que de verdad, cuando yo empecé a estudiar la carrera, que a mí me impulsaron. Porque yo digo, yo quiero ser como aquel chaval, estudiaba, sacaba unas notas y después era capaz de llevarlo a la práctica. Bueno, es buen ejemplo tenerte aquí porque nos estás contando que tal vez esos años tanto de la ESO como de bachillerato no fueron muy... Bueno, no estabas 100% seguro de que querías estudiar y al final aquí estás, ingeniero agrónomo y además emprendedor también. Ahora me gustaría que habláramos de tu experiencia como emprendedor y que nos dieras algunos consejos por si algún joven que está viendo este programa quiere tirarse por esa vía, por la vía del emprendimiento. Pero vamos a seguir hablando de esos estudios. Acabaste bachillerato y ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue estudiar ingeniería informática. Fue un fracaso en mi vida. Bueno, no realmente fue un fracaso, sino que fue un año perdido. Pero realmente tampoco lo tienes que ver como un año perdido, sino que fue un año para darte cuenta realmente tú de lo que querías. No todo vale en la vida, no todo, y a veces cometemos errores que nos pueden ayudar a saber realmente lo que queremos. Y así es como me lo tomo yo. Realmente yo me metí en ingeniería informática y no es que ahí sacara unas notas que no fueran brillantes, sino que simplemente me di cuenta que informática no era lo mío, porque era como muy abstracto. Y yo lo que buscaba era cómo llevarme a la práctica todo lo que yo voy aprendiendo. Y me di cuenta que en informática eso era muy difícil. Entonces comencé, tuve un año en el que estudié informática y al año siguiente comencé a estudiar ingeniería agronómica. Tenía la opción de estudiar agronomía o veterinaria, porque en ese momento, o a día de hoy sigue siendo igual, esas dos carreras eran punteras a nivel nacional. Veterinario no me daba la nota, entonces me quedé en ingeniería agronómica. Y la verdad es que muy contento porque la agronomía aprende muchísimo, los profesores son magníficos, los compañeros tremendos, es una carrera muy social y aprendes mucho acerca del compañerismo, acerca de, por supuesto, la agricultura. Ten en cuenta que en la Universidad de Córdoba son especialistas en el cultivo del olivo. Tiene un banco tremendo junto con un centro de investigación y donde si quieres ser un experto en olivar no puedes ser en otro sitio que no sea en la Universidad de Córdoba para aprender. Es importante también, ya que sale a colación en la conversación, estudiar algo que realmente te gusta y no algo que tal vez nos aconsejen otras personas, ¿no? Como fue en el caso de informática, ¿no? Que te metiste ahí por el motivo que fuera y al final descubriste que no querías seguir ahí, sino que querías estudiar otra cosa que realmente te gustaba más, ¿no? Es curioso porque realmente sí que me metí porque 3 compañeros míos que estudiaban conmigo se metieron. Y es como todo vale y no todo vale. En ese momento debería haber acudido a un asesor académico y haber disipado mis ideas. Pero sin embargo yo me dejé llevar, yo me dejé influenciar y no somos conscientes de la importancia que tiene elegir una carrera que te va a condicionar toda tu vida. Probablemente, junto con elegir tu pareja, sea la decisión más importante de tu vida. Elegir una persona que de verdad, elegir una carrera que de verdad te llene, una carrera que después tú seas capaz de ejercer durante toda tu vida algo que te gusta. Y es imprescindible darle la mano a estos especialistas. Bueno, y después de esos estudios que nos has contado, llega la oportunidad de emprender Agrolesa. Cuéntanos en qué consiste Agrolesa. Agrolesa la verdad es que es una idea muy familiar. Somos 3 socios fundadores y cuando comenzamos lo primero que hacemos es ver
cuáles son las necesidades que tenemos en el campo, qué es lo que necesitan nuestros agricultores. Y empezamos a hacer estudios, encuestas a nuestros agricultores. A los agricultores vamos uno a uno realizándoles estudios y nos damos cuenta de varias cosas. Lo primero que nos damos cuenta es que un agricultor no realiza los tratamientos agronómicos de forma racional, sino que se deja llevar y él no se da cuenta de que lleva toda la vida en el campo para tener que tomar decisiones propias asesorado por un técnico. Se deja llevar por temas comerciales, entonces nosotros hacemos una labor tremenda de estudio y nos damos cuenta de esto. Entonces empezamos a sospechar de que realmente el agricultor está haciendo un consumo de recursos y no solo eso, sino que al final ese consumo de recursos tan superior puede ser perjudicial para los rendimientos de su cosecha. Esto lo empezamos a llevar a cabo y empezamos a tratar con los agricultores y lo primero que nos dicen los agricultores es: oye, ¿cómo con tan pocos recursos vamos a sacar más rendimiento? Y le digo, la respuesta era clara siempre, aunque fuese una locura, es que estás sobreaplicando tratamientos a los cultivos. Claramente el agricultor se adapta a esto y se da cuenta de que realmente es así con los resultados. Y esto es el mejor marketing que hemos tenido, el boca a boca de estos rendimientos y el boca a boca de esta disminución de costes. Y esto es lo que a nosotros nos ha hecho crecer. Mis dos socios fundadores, que son pertenecientes precisamente a mi familia, dos personas encantadoras, se han adaptado muy bien al negocio, son capaces de transmitir lo mismo, la misma idea, y ese es el crecimiento que nosotros hemos tenido y gracias a ellos, gracias a nuestros agricultores que han confiado en nosotros, es por lo que nos debemos a día de hoy a Agrolesa. Bueno, en tu caso, junto con tus dos socios fundadores también, emprendiste después de haber estudiado, no directamente al salir de la ESO. ¿Crees que es importante formarse antes de emprender? Creo que es clave para poder tomar decisiones y que te ayuden. Es complementario el emprendimiento. De hecho, aunque emprendas, no significa que dejes de formarte, al revés. Eso tiene que potenciar tu gana de seguir formándote, porque una vez que emprendes, te vas a dar cuenta que te abren nuevas puertas y que vas a tener que tomar decisiones, más decisiones solo. Entonces, para eso tienes que estar muy preparado. Y cuanto más te prepares, solo que esa formación ya es más especializada a la decisión que tú has tomado. Es decir, es una formación más de calidad y más eficaz. ¿Qué tipo de formación crees que es importante tener a la hora de emprender? Yo creo que la formación es un tema muy delicado, pero yo principalmente creo que la formación, hay dos tipos de formaciones, unas que deben ser horizontales, probablemente para todas las empresas de a día de hoy, por ejemplo el marketing, las redes sociales, por ejemplo las ventas, llevar una empresa, economía, la contabilidad, y luego ya la vertical, que va a depender más bien del tipo de negocio que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un negocio de magdalena, pues tendremos que ser un crack en la receta de magdalena, o cómo ser capaz de llamar la atención de una persona en el gusto con la magdalena. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos en el emprendimiento? ¿Es complicado o cómo lo viviste? La verdad es que yo lo decidimos de una forma muy clara, porque teníamos tan claro lo que teníamos en los estudios, lo que salían los resultados, que decimos, los agricultores tienen una clara necesidad de que le transmitan, de que ellos sean capaces de tomar decisiones, de que ellos sean capaces y de que vean resultados. Entonces fue muy sencillo en nuestro caso, pero yo creo que si lo piensas bien y si esto lo trasladamos al resto de negocios, imagínate, ¿no? Yo he montado un negocio, como hemos dicho antes, de magdalena y no tiene sentido que yo monte un negocio de magdalena en el pueblo más healthy del mundo, ¿no? Es decir, antes tendrás que hacer un estudio para saber el tipo de personas que tenemos, para saber si las personas son mayores, son menores, cuáles son sus gustos. McDonald's mismo hace un estudio brutal a las personas antes de montar un negocio para que el éxito sea mayor o para que no haya fracaso o para la hora de invertir tomar una decisión clara. O sea, antes de lanzarse al emprendimiento, estudiar qué necesidades son las que hay en el entorno donde quieres emprender. Correcto. ¿No? Correcto, por ejemplo, no tiene sentido montar una frutería donde en un pueblo de 5.000 habitantes ya hay 40 fruterías, pero primero tendrás que analizar la cantidad de fruterías que podemos tener. ¿Y burocráticamente qué hay que hacer para ser autónomo habiendo emprendido? Yo creo que burocráticamente no hay problema ninguno. A día de hoy tenemos la asesoría, que son especialistas en eso, y tardan 24 horas con un carnet de identidad que le lleves y en 24 horas estás dado de alta como autónomo.
El problema sí que es después, bueno, la cuota que tienes que ir pagando, pero bueno, como es la primera vez que te das de alta, eso no es un impedimento, porque no sé, creo que ahora mismo gratuitamente el primer año, los 2 primeros años, así que realmente eso no es un impedimento. La burocracia en general, por eso no hay problema. Además, creo que hay varias ayudas, ¿no?, para los jóvenes emprendedores. Ayudas siempre suele haber, o siempre suele haber subvención a la cuota, o siempre suele haber, en este caso creo que son 2 años, o te van reduciendo la cuota, así que ese incentivo sí que existe, aunque sí que es verdad que una vez que estás pagando la cuota es una de las más caras de Europa que tenemos. Y a esos jóvenes que quieren emprender pero les echa atrás esa cuantía económica que deben hacer previamente, esa inversión, ¿qué les diría? Yo les diría que a esos jóvenes no le teman a nada, por supuesto, pero realmente la cuantía económica será tanto y cuanto grande quieran que sea la empresa, y por lo tanto no tiene sentido hablar de montar un joven emprendedor una gran empresa de primera hora, porque si nunca ha tenido los conocimientos o la experiencia de una gran empresa, tendrá que empezar por una empresa pequeña, por una empresa familiar. Está claro en España que las empresas más solventes, las empresas que tienen más estabilidad, son precisamente las que vienen de las empresas familiares, las empresas pequeñas, las que van creciendo poco a poco, las que tienen un control absoluto. Si yo, por ejemplo, voy a montar una empresa y el primer año quiero que facture 1 millón de euros, pues imagínate, pues tengo que tener una estructura brutal, tengo que hacer una inversión brutal y yo mismo voy a perder el control antes en el primer momento. Es decir, estamos hablando de algo que no tiene sentido, ¿no? Realmente sí que debería empezar con muy poco, y viendo poco a poco. Además, si hablamos, por ejemplo, de las necesidades que tiene el mercado, está yendo muy claro a lo que necesita el mercado. También tenemos organismos que ayudan a guiarte, ¿no?, en esa andadura del emprendimiento, como es el CAD de CEPA, por ejemplo. Yo creo que también es importante destacar que todo aquel que quiera emprender no va a estar solo, ¿no? Tenemos mucha suerte, ojalá yo hubiera tenido la suerte de tener, por ejemplo, el CADE o haberme respaldado en el CADE, y también tenemos la Fundación IDEA, que son las que canalizan las ayudas de la Junta de Andalucía. Es decir, el CADE te puede ayudar en todo el tema de burocracia, de ayuda y todas las subvenciones que te puedan dar, y además la formación. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el emprendimiento? ¿Animas a que aquel que tenga una idea la lleve a cabo? Mi experiencia en el emprendimiento ha sido muy gratuita, y sobre todo lo que he aprendido es lo que te pueden aportar las personas, cuando estás tratando con las personas, lo que significa ayudar a los demás, lo que significa ser capaz de resolver problemas, y lo que significa estar al lado de la persona cuando tiene un problema. Eso es muy grato, y eso te llena mucho y te da energía para levantarte todos los días. Emprender en sí, sea el negocio que montes, lo que te da energía es ayudar a los demás. Por ejemplo, imagínate, yo monto una odontología, lo que estoy haciendo es ayudar a las personas que realmente tienen problemas de caries. Realmente lo que estamos haciendo es ayudar de una u otra forma a los demás, y eso es lo que de verdad te tiene que llenar. Por supuesto que te llena más que si tú, por ejemplo, trabajas para otra persona. Y una vez que ya el negocio está rodando, por así decirlo, ya ha dado esos primeros pasos, ¿qué crees que hay que tener en cuenta para que vaya creciendo y vaya consiguiendo los objetivos del emprendedor? Vale, yo creo que lo realmente importante es que uno estudie bien el mercado, ¿no? Que eso hemos hablado ya. Entonces, una vez que tú has montado bien el mercado, una vez que tú has estudiado bien el mercado, tienes que pensar cómo realmente tengo que atraer a la gente, ¿no? Entonces ahí juega el marketing un papel fundamental, y también las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo atraer a la gente? Una vez que ya tienes cubiertas las necesidades o qué es lo que necesita la gente. Una vez que sabes cómo atraer a la gente, viene el paso más importante, que es la constancia, la persistencia, cómo mantenerse, cómo seguir manteniendo a esa gente que de primera hora ha apostado por ti. Eso es clave para seguir trabajando y trabajando y trabajando. ¿Y qué ventaja o qué te ha aportado a ti el emprendimiento? A mí el emprendimiento me ha aportado muchas cosas. Me ha aportado coordinar equipo, liderar equipo, trabajar con otras personas, coordinarte con ellos, cómo ser capaz de resolver problemas
y seguir formándote, que eso es imprescindible, formarte en tu día a día y lo que te he comentado anteriormente, lo que te llenan las personas. Y miras atrás y dices, cuando estaba en cuarto de la ESO, no me creo ahora dónde estoy. Yo animaría a todos los jóvenes de cuarto de la ESO que se hicieran una idea, que tuvieran una ilusión y seguramente dentro de 10 años pensarán, lo he conseguido. Y ese es mi caso. Yo llevo toda mi vida trabajando en el campo, trabajando los fines de semana, trabajando en verano. Y a día de hoy digo, realmente estoy donde he querido estar, estoy en el campo, estoy donde he querido siempre. De una u de otra forma, solo que ahora estoy trasladándole a los agricultores desde otro punto de vista. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que están en ese último año de la ESO y no saben qué hacer, si estudiar bachillerato, grado, emprender? ¿Qué les diría? ¿Qué consejo? Les diría que se vayan primero al asesor académico, es imprescindible, que se sienten con ello, que dediquen toda la hora del tiempo posible. Espero que el asesor académico no me llame y me diga que por mi culpa están allí haciendo cola. Pues espero que sí sea así. y que estén con ellos, que se sienten con ellos, porque realmente es lo que te he comentado anteriormente, es la decisión de su vida. ¿Cómo tú no vas a dedicar tiempo a la decisión con la que tú vas a trabajar el resto de tu vida? Es imprescindible dedicar tiempo y cuando tomes una decisión, que sea un paso al frente sólido. Y que vayas adelante con tu idea, que la lleves a cabo, pero que no estés indeciso. Porque si tu idea es sólida, si has hecho un estudio de mercado, si has estudiado a la gente, a cómo atraerla, si has estudiado ya también cómo consolidarla, tú tienes que estar tranquilo. La garantía de éxito es mayor que si vas a ciegas. Pues nos vamos a quedar con ese consejo y con todo tu testimonio que nos has contado desde que saliste de esa educación secundaria obligatoria, y darte las gracias, Manuel Antonio, por todo lo que nos has contado. Muchas gracias, María, a ti y a vuestro equipo, al Ayuntamiento de Casariche y a Juventipo.